Bienvenidos a un nuevo episodio de Tenemos que hablar podcast. Este episodio es la continuación del episodio anterior, donde hablábamos de la teoría de los 5 cuerpos. Específicamente tocábamos el cuerpo físico y yo mencionaba que quería hacer episodios separados de cada uno de los cuerpos para que fuera mucho más entendible, mucho más digerible. Entonces, hoy vamos a hablar del siguiente cuerpo o la siguiente capa, que es el cuerpo emocional o el cuerpo vital. Y antes de comenzar con el tema como tal, voy a dar algunos updates de mi vida. Vamos a platicar un ratito, empezando con que si estás viendo este video en YouTube, espero no reírme mucho, al menos a lo largo de este episodio, porque el sábado se me ocurrió la excelente idea de ir a ponerme Botox. Después de, yo creo que ya tenía 1 año y medio que me había puesto la última vez, por primera vez, en donde me duró, yo creo que exagero si digo que 6 semanas. Y yo sé, muchas personas me van a decir, sí, pero es que tú haces mucho ejercicio. La verdad es que la cantidad de ejercicio que hago hoy en día es ridículamente baja para que el Botox me durara literalmente 6 semanas. Sin embargo, no sé, muchos factores que tal vez interfirieron para que no durara. El punto es que seguramente si has visto videos en redes sociales o mis videos anteriores del podcast, podrás haberte dado cuenta que yo ya parecía un bulldog. O sea, yo literalmente, mi frente era una arruga caminando. Entonces dije, ¿sabes qué? Ya, o sea, necesito ir a quitarme esto, necesito ir a plancharme esta frente. Y fui con un cirujano plástico que me recomendaron, que pone Botox y que lleva mucho tiempo poniendo Botox, y al mismo tiempo le dije, ¿sabes qué? Ya estamos aquí, vamos a ponernos también fillers. Yo tenía la espinita por mucho tiempo de hacerme algo en la nariz. No me atrevo como tal aún, al menos a hacerme la rinoplastia o algo permanente, pero dije, pues vamos a experimentar con algo que pues no sea ahora sí que duradero y que sea a corto plazo. Así que le dije, pues ponme fillers, why not? Y la vez pasada me habían puesto como en el área de los pómulos y me había gustado mucho, pero esta vez dije como, experimentemos con la nariz. Entonces, pues evidentemente esto fue hace 2-3 días, así que si me ves pareciendo Cindy Lou Who del Grinch, es por eso. Y evidentemente si me río, esto se exagera, así que por eso digo, please, no te rías. No te rías, mantente seria, mantén tu cara neutral. Y de hecho, dudé un poco en, ¿cómo voy a grabar 2 días después de que me congelaron la cara? Pero literalmente esta semana no tengo tiempo en otro momento porque, fun fact, hace 1 año empecé con clases con una vocal coach, clases de canto, y creo que he llegado a compartir, o no estoy segura si lo he compartido, pero mi sueño en la vida cuando era chica era ser cantante, era ser actriz, o incluso en algún momento se transformó a ser modelo cuando tenía mis desórdenes alimenticios, pero de alguna manera siempre me gustó como todo el mundo artístico. Y nunca entré como tal a clases hasta el año pasado que dije, ¿sabes qué? O sea, ¿por qué vas a seguir esperándote más tiempo? Like, do it. Y empecé literalmente a tener clases en línea y ya llevo 1 año y mi maestra me invitó a una presentación que vamos a tener literalmente en 4 o 5 días y debo aceptar que estoy muy nerviosa y lo he considerado cancelar muchas veces. Moni, sé que vas a escuchar eso, así que perdóname, pero a veces he estado como, estoy muy nerviosa, pero pues es parte de incluso un reto que me propuse al cumplir 28. Literalmente cuando estaba haciendo como mi wish list de este año, dije voy a cantar en vivo, fuck it. Así que ya está hecho, ya tengo boletos, ya tengo Airbnb, ya tengo todo y nos vamos el jueves. Entonces, Moni, no te preocupes, no voy a cancelar, aquí estoy, todo sigue en pie. Y pues nada, esos son mis updates relevantes de esta última semana. Así que, de nuevo, God bless you si me estás viendo en YouTube. Espero que la mayoría lo escuchen en Spotify o en Apple Podcast. Ahora sí, vamos a meternos a lo juicy, a lo que viniste a aprender sobre el cuerpo emocional. Y vamos a dar un pequeño recap del episodio anterior, en donde hablábamos que tenemos 5 cuerpos. Estos cuerpos van desde el más denso al más sutil, es decir, el cuerpo físico en este caso, que tocamos en el podcast anterior, es el cuerpo más tangible que podemos ver, tocar, sentir. A cómo vamos avanzando en estas capas, cuando ya hablamos del cuerpo emocional, mental, supramental, espiritual, estos cuerpos se vuelven más sutiles. Muchos de ellos ni siquiera los percibimos con la vista, por ejemplo. Entonces, cuando hablamos de los cuerpos y la densidad de cada uno de ellos,
esta densidad va a determinar la velocidad de cambio. Es decir, no es lo mismo lo que va a tardar, por ejemplo, el cuerpo físico en cambiar, en transformarse, versus el cuerpo espiritual, por ejemplo, que es la capa más sutil. Estos cambios son literalmente inmediatos. Sin embargo, el cuerpo físico, siendo el cuerpo más denso, requiere mucho más tiempo de integración para que estos cambios se vean representados ahí. Entonces, mientras más alto vamos, más alta es la frecuencia. El cuerpo emocional o el cuerpo vital está más alto que el cuerpo físico, literalmente es como el nivel 2. Sin embargo, eso no significa que sea más importante o más relevante. Recuerda que todos los cuerpos, me proyecté por mi nariz, todos los cuerpos están conectados entre sí, o sea, no pueden funcionar uno sin el otro. Entonces, es importante que independientemente de que lo veamos un nivel más arriba, por así decirlo, le demos la misma importancia que todos los demás cuerpos. Por otro lado, el movimiento en el cuerpo emocional puede tener un efecto mucho más rápido que en el cuerpo físico. Es mucho más evidente, por ejemplo, pasar de tristeza a alegría, que tal vez cuando hablamos del cuerpo físico, de algún síntoma. Tal vez, por ejemplo, voy a dar un ejemplo muy sencillo, un dolor de cabeza. Posiblemente el simplemente pensar que se me quite el dolor de cabeza no va a suceder de manera instantánea, a diferencia de cómo muchas veces nuestros pensamientos pueden ayudar o pueden ser determinantes para cambiar de este estado emocional, repito, de alegría a tristeza o viceversa. El cuerpo emocional es magnético, es decir, es como literalmente si fuera un imán. Una célula física, recordemos que es eléctrica, y alrededor de todo lo eléctrico existe un campo magnético. Y ese magnetismo, en nuestro caso, es este cuerpo emocional o este cuerpo vital. Cuando hablamos de este cuerpo, como todos los cuerpos, cada uno va a tener su propia medicina o sus propias modalidades, por así decirlo, que lo trabajan. Todas las modalidades que se enfocan en la vitalidad, por ejemplo, todas las que trabajan en medicina ancestral china con el Qi, que es la energía vital, que es Qigong, por ejemplo, acupuntura, incluso homeopatía o diferentes prácticas que trabajan literalmente la vitalidad, están específicamente trabajando en el cuerpo emocional o, como el nombre lo dice, en el cuerpo vital. Mucha gente, por ejemplo, usa acupuntura por razones físicas, pero muchas veces si la acupuntura es beneficiosa, puede deberse a que ese dolor físico o esa manifestación a nivel física parte del cuerpo emocional y no surge en el cuerpo físico como tal. Volvamos al ejemplo del dolor de cabeza. Posiblemente, independientemente de que el síntoma sea físico, tal cual, tangible, la cabeza, me duele la cabeza, si yo hago acupuntura y yo noto que el dolor se va, se disipa, posiblemente el dolor venía de un cuerpo más arriba, en este caso el cuerpo emocional. Tal vez yo sentía ansiedad, tal vez sentía tristeza, tal vez sentía enojo, irritabilidad, cualquier otra emoción que de alguna manera la acupuntura tocó, básicamente, y esto se representó en la disolución del síntoma a nivel físico. La homeopatía también va a ser medicina del cuerpo vital. ¿Qué quiere decir esto? Que funciona cuando la causa del síntoma o la causa de la manifestación física viene del cuerpo emocional. Y hay otra modalidad que está muy común hoy en día, al menos en Estados Unidos. La verdad, en México creo que no la he escuchado tanto, o al menos no con este nombre, que es Emotional Release o la liberación emocional, muy similar a todo el trabajo con por ejemplo, prácticas somáticas también podría ser muy similar a las liberaciones emocionales porque trabajan con el cuerpo, pero específicamente esta modalidad de emotional release son básicamente como estas sesiones de catarsis total en donde trabajas con tal vez una emoción en específico a un nivel como muy fuerte, como muy intenso. Ahora, ¿qué pasa con estas modalidades, en específica la liberación emocional, que no siempre es segura, pero puede ser beneficiosa si se usa correctamente? ¿Por qué no siempre es segura? Porque no todos están listos. Más, por ejemplo, cuando estamos hablando de un entorno grupal, porque tenemos que tomar en cuenta que las partículas magnéticas y todo lo que sucede en el campo magnético, es decir, en este caso, todas las personas a nuestro alrededor, cuando lo hacemos en un entorno grupal,
Estamos literalmente compartiendo ese magnetismo con otras personas y muchas veces cuando nuestro campo no está saludable, no está fuerte, nos vamos a volver muy susceptibles a las cosas de otras personas, o sea, a las emociones, a las energías, a los pensamientos incluso. Y el cuerpo emocional funciona con un conjunto de reglas diferentes al cuerpo físico. Cada cuerpo va a tener sus reglas y sus leyes y su propio movimiento. Hoy en día vemos muchísimos problemas que surgen desde el cuerpo emocional o a partir del cuerpo emocional. Y también muchas veces provienen del cuerpo físico. Las condiciones del cuerpo físico pueden ser solamente una representación en el campo más denso de lo que realmente está pasando a nivel emocional. Recordemos que cada emoción tiene su propio movimiento vibracional. Algunas emociones van a ser muy densas y algunas emociones van a ser menos densas. Hay un cuadro específicamente que está muy entendible del doctor David Hawkins. Si has leído el libro de El poder versus la fuerza, ahí lo explica de manera bastante explícita, en donde literalmente pone la frecuencia de cada emoción y puedes identificar justamente cuáles están en el espectro de mayor densidad y cuáles están en el espectro de menor densidad. Cada órgano va a tener su emoción principal. Esto lo vemos muchísimo en medicina tradicional china. Y todas esas emociones viven en un lugar del cuerpo. El magnetismo está conectado con una partícula eléctrica. Pongamos un ejemplo. El miedo conectado con los riñones y la vejiga urinaria, la tristeza y el duelo en los pulmones, la culpa y la vergüenza en el intestino, and so on. Todas las emociones tienen un lugar en donde les gusta vivir, pero todo depende del movimiento vibracional. A veces cuando vemos algo presentado como un aparente desequilibrio emocional, puede que realmente venga de patrones mentales o de la célula física. Cuando vemos que en los 5 cuerpos tenemos el cuerpo físico, el cuerpo emocional, el cuerpo mental, supramental, espiritual. Literalmente el cuerpo emocional está entre el cuerpo físico y el cuerpo mental. Así que puede verse influenciado tanto desde el cuerpo físico como desde el cuerpo más sutil, en este caso siendo el cuerpo mental. A veces cuando vemos algo presentado como un aparente desequilibrio emocional, puede que realmente provenga de los patrones mentales, o sea, del cuerpo mental, o de la célula física, es decir, del cuerpo físico. Porque recordemos que dentro de por así decirlo, la pirámide de los 5 cuerpos, el cuerpo emocional se encuentra entre el cuerpo mental y el cuerpo físico. Si la célula física no está saludable, puede crear algún desequilibrio en el campo emocional. El cuerpo físico está entre 2 campos súper fuertes, de nuevo el cuerpo físico, que es muy denso, y el cuerpo mental, y siempre tiene que tocar estos ambos campos para mantenerte viva. Cuando empezamos a vivir vidas diferentes a nivel física y mentalmente, el cuerpo emocional que está en medio tiene básicamente 2 opciones. La primera, expandirse. Cuando se expande, el péndulo se va a mover muy ampliamente de un lado al otro y podemos cambiar muy rápido, digamos, de alegría a tristeza. Cualquier emoción cuando aparece va a ser muy visible. Por otro lado, puede limitarse. ¿Qué significa esto? Que va a quedar atrapado en un lado del espectro. Tenemos un espectro emocional, cada emoción tiene 2 lados, por ejemplo, emoción y alegría. El otro lado de la moneda sería en este caso apatía. Si el campo emocional se queda atrapado en una emoción, con el tiempo tendrá un impacto en la célula física y también en el campo mental. Por lo tanto, esto va a impactar tu realidad. Ahora, algo importante es que la emoción no siempre es autogenerada, o sea, no siempre depende al 100% de ti. Algunas emociones son generadas por patrones del ADN, no solo heredamos nuestros ojos y color de cabello. Otra opción es a nivel colectivo, especialmente si tenemos muchos traumas. Y si hay un desequilibrio en el sistema nervioso, nos vamos a volver extremadamente susceptibles a las emociones de otras personas o del colectivo, aún sin darnos cuenta. Nuestro sistema nervioso va a crear un escudo alrededor de nosotros como una burbuja magnética, pero debido a los traumas y algunas experiencias podemos tener dispersión en ese escudo, que quiere decir que tal vez no es tan fuerte como normalmente lo sería. Esto significa que básicamente no estamos protegidos y ahí es cuando las emociones o creencias de otras personas van a empezar a entrar a nosotros. Y aquí es donde se vuelve realmente difícil porque empezamos a sanar algo, pero a veces ni siquiera sabemos si realmente es meramente nuestro. Por eso la parte colectiva es extremadamente importante. También puede ser creado por patrones autogenerados, creados por nuestros propios traumas y experiencias de vida. El cuerpo emocional y el cuerpo físico funcionan bajo un principio acumulativo. A veces cuando vemos una emoción que surge a partir de un trigger o un
detonante. Digamos, tu pareja no lavó los trastes y eso a ti te genera muchísimo enojo, muchísima rabia. Literalmente, que tú dices, ok, no tiene sentido que yo esté reaccionando de esta manera tan fuerte. Este detonante simplemente nos está mostrando la punta del iceberg. ¿Qué quiere decir esto? Que el problema no reside como tal en que tu pareja lave o no los trastes, sino en que son estas emociones que han sido acumuladas por ve tú a saber cuánto tiempo, y esto simplemente fue esta gota que derramó el vaso. Detrás de cada desencadenante o detrás de cada trigger, en este caso detonante, hay una pila de archivos de emociones no procesadas, y cualquier última gota puede crear reacciones extremas en el cuerpo. De nuevo, es como muchas veces no hace sentido el ponerte como te pones con tal vez situaciones en las que no parecería a simple vista coherente tener una reacción tan fuerte. Sin embargo, no se trata de ese detonante específico como tal, sino todo lo que ha estado reprimido y lo que ese detonante simplemente vino a, tal cual, ser la gota que derramó el vaso. Las emociones están diseñadas para literalmente ir y venir en pocos segundos, y cuando no lo hacen, se quedan atrapadas en nuestro cuerpo físico. Algunas emociones que estamos procesando constantemente puede que ni siquiera sean nuestras, y algo importante es que no podemos como simplemente resolver o, entre comillas, liberar la emoción como si quisiéramos arrancarla, porque al hacerlo, magnéticamente vamos a crear un hueco que tiene que llenarse con algo. ¿Qué es ese algo? Who knows? El punto es que, por ejemplo, estas prácticas que mencioné hace un momento, que son tanto de catarsis, que literalmente buscan tal cual como liberar esta emoción, como quitar esta emoción, pueden generar estos como huecos a nivel emocional, en donde pues se abre la susceptibilidad de que who knows what con lo que se va a llenar. Ahora, cuando trabajamos con un campo emocional, necesitamos extrema precaución porque nunca sabemos lo que vamos a despertar ahí. Por otro lado, todos tenemos un hogar emocional que lamentablemente en la actualidad la mayoría vivimos en un lugar emocional basado tanto en ansiedad como miedo, enojo, frustración, irritabilidad, y podemos observar el hogar emocional de una persona observando sus reacciones en una situación de tragedia o de caos. La tragedia o el caos en este ejemplo funciona como si fuera un iluminador, como si fuera un spotlight. Muestra lo que ya hay. La misma situación que puede generarle enojo y frustración, rabia a una persona, puede traerle motivación, drive, creatividad a otra. Y esto depende meramente del hogar emocional de cada persona. Todos en cualquier situación severa vamos a volver a nuestro hogar emocional. Y quiero que observes en ti misma tus reacciones cuando pasa algo inesperado. Porque aunque sea placentero o no lo sea, o sea, la reacción como tal, siempre tendemos a regresar a nuestra casa, a nuestro hogar. Cuando repetimos constantemente una emoción, esta emoción va a ser reforzada. Si vivimos constantemente en esa emoción, tu cuerpo va a aprender que esa emoción es su hogar. De nuevo, es irrelevante si la emoción es miedo o felicidad, que tú la catalogues como buena o mala. En tu cuerpo no va a existir esta polaridad, simplemente la emoción es. Y cada emoción tiene su propio cóctel hormonal a nivel físico. Por ejemplo, si sientes felicidad, posiblemente estés liberando oxitocina, o si sientes miedo, si sientes peligro, posiblemente el cortisol es la hormona que necesite lidiar con esas emociones. Usemos el ejemplo de la emoción del miedo. Tu cuerpo va a liberar adrenalina y cortisol si vivimos constantemente bajo el miedo, en donde el cuerpo libera principalmente adrenalina y cortisol. Tu cuerpo tiene que adaptarse para vivir en esa concentración de hormonas. ¿Cómo se ve esto en términos físicos? Si yo tengo miedo y mi cuerpo vive crónicamente liberando adrenalina y cortisol, mi cuerpo percibe que estamos constantemente en peligro. Por ende, para defenderse de ese peligro, la prioridad no es ni reproducirse, por ende va a inhibir la ovulación. Por eso estamos lidiando con tantos problemas actualmente de fertilidad, de no producir suficiente progesterona, de síndrome premenstrual, de síndrome de ovario poliquístico. No va a digerir, va a inhibir la producción de enzimas y ácido clorhídrico. Hay muchísimo síndrome de colon irritable, colitis nerviosa, gastritis, y tampoco la prioridad va a ser que me crezca el cabello. Va a inhibir la conversión de hormonas tiroideas. De nuevo, muchísimos problemas actualmente con hipotiroidismo, con hipertiroidismo, incluso con Hashimoto, problemas autoinmunes. Todo esto con el fin de adaptarse. Y el problema viene cuando algunos órganos, la realidad es que no les va a gustar vivir en ese estado emocional y con el tiempo van a empezar a depletarse.
darse. Entonces, date cuenta cómo es tener un enfoque 360 grados y es mucho más complejo de lo que parece. Muchas veces queremos arreglar, entre comillas, un estado emocional en terapia. Y con esto, ojo, no quiero decir que hacer terapia esté mal o que no sirva, sino que tenemos que volver a ver desde dónde está surgiendo esa emoción. Desde el estado del cuerpo físico, es decir, estamos lidiando tal vez con inflamación, con metales pesados, con parásitos, con algún desequilibrio a nivel físico que esto esté detonando la emoción que se muestra a nivel cuerpo emocional, o viceversa, puede que esté pasando literalmente desde el cuerpo mental, desde tus pensamientos, desde tus creencias. Entonces, también existe la posibilidad que venga desde una fragmentación a partir de pues, todos los cuerpos. Por eso no es tan simple como simplemente querer arrancarla, querer arreglarla, querer liberarla, porque tenemos que voltear a ver a partir de dónde surge, qué función está cumpliendo y poco a poco ir integrando todas las piezas del rompecabezas. Y a como vayamos viendo los otros cuerpos, te va a hacer mucho más sentido de cómo poner todas estas piezas juntas para que te des cuenta cómo interfieren entre sí y de cómo todas estas manifestaciones no nada más surgen a partir de un solo cuerpo, independientemente de que el síntoma así lo haga parecer. De nuevo, cuando abordemos todos los cuerpos, creo que entenderás de una manera más precisa de cómo todos estos funcionan en conjunto y de cómo todos estos se complementan entre sí. Entonces, cualquier duda que surja, ya sabes que los comentarios están a tu disposición, mis DMs, y espero verte en el siguiente episodio.